Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 129 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Diversidad. Papá, 11 de septiembre, día de la... 11 de septiembre, fecha muy señalada, ¿verdad? Sí, Ujú. sí, sí, pues es de esos eventos que cambió el curso de la humanidad de alguna manera y que ah, todas las personas de cierta edad recordamos a dónde estábamos en el momento en que nos enteramos o vimos aquellos dantescos episodios, porque la verdad es que fueron como salidos Claro, de una claro. trama infernal. Eh, Ujú. Más infernal fue la consecuencia. sí, correcto, correcto, y me Ujú. parece que en el contexto de lo que queremos conversar hoy, de la diversidad, pues había unas diferencias culturales subyacentes muy profundas que las sigue habiendo, y en lugar de procurar construir la paz a partir de esa diversidad, ¿verdad? Celebrando esa diversidad, siento que más bien lo que intentamos fue tratar de forzar a otras culturas a creer como nosotros, a Ujú. asumir unos paradigmas que son nuestros, ¿verdad? Y bueno, 21 años después ha resultado bastante evidente Costoso, bastante costoso. el costo Ujú. y Sí, además la inoperancia del proceso, ¿verdad? La claro, claro, inocuidad claro. del intento, muy Ujú. costoso, ¿sí? Ujú. Bien, pero para hablar de diversidad, creo que podemos pensar primero en diversidad biológica y lo que eso significa, ¿verdad? Hoy en día se habla mucho en términos agrícolas de diversidad, de tratar de tener una agricultura sintrópica que busque eh, producir alimentos en un contexto más parecido a un bosque, precisamente por esa diversidad, que hacerlo a través de un monocultivo, que creo que lo Ujú. mencionas en el artículo. Y entonces, si la diversidad enriquece el entorno biológico, el ecosistema, la diversidad entre personas, pues también enriquece las posibles interacciones que nosotros vayamos a tener con otras personas, ¿verdad? Claro. Si Ujú. fuéramos todos iguales, como dice Ricardo Arjona, y no quería citar a Ricardo Arjona, pero tiene una frase que dice, si todos fuéramos iguales, qué apatía, no habría de qué hablar cada siguiente día. Y entonces serían además interacciones muy predecibles, ¿verdad? Claro. Ya yo sé lo que vas a decir y ya sé lo que te gusta, entonces Ujú. ni siquiera este diálogo tendría sentido, ¿verdad? Sí. Y entonces al ser diversos, creo que lo que estamos hablando es de que las interacciones dan lugar a puntos de vista que son diferentes, que son Ujú. atractivos, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos entonces, si eso nos conviene, de alguna manera, si lo consideramos beneficioso, cómo enriquecemos esa diversidad, cómo nos exponemos a más diversidad, cómo enfrentamos la discrepancia o la contradicción de ideas, de opiniones, de criterios, de ideologías, ¿verdad? De formas de proceder, y cómo revisamos nuestro propio paradigma de lo que nos resulta cómodo como una aspiración superior, ¿verdad? Como algo que nos pudiera abrir las puertas a decir, vamos a sentirnos a gusto o vamos a tratar de salirnos de nuestra zona de confort, al menos a ratitos, pero de manera intencional, para ver qué nuevo valor podemos crear, si es que consideramos valioso crear nuevo valor. Te cedo la palabra para que nos comentes al respecto. Bueno, yo pienso que lo primero que deberíamos hacer es eh, tomar la ventaja, el beneficio de la diversidad biológica y explorarlo para hacer un buen traslado hacia la diversidad social, interpersonal. Porque está claro para mí, desde que aprendí el término vigor híbrido, ¿verdad? Mezclas dos
clases de maíz y obtienes un maíz de mejor calidad, mejor adaptado y tal. Mezclas dos razas de ganado y obtienes unos, unos terneros mejores, mejor adaptados, etcétera. O sea que lo del vigor híbrido está demostrado hace tiempo biológicamente, no solo en los laboratorios, sino agropecuariamente en las fincas, ¿verdad? Pero tomar eso, ese vigor híbrido, y trasladarlo a las relaciones interpersonales, pues es utilizar una analogía. Las analogías nos tranquilizan mucho. Uno hace el juicio indebido de que si funciona en lo biológico, tiene que funcionar en lo social, ¿verdad? Pero entonces habría que primero hacer un esfuerzo por convencernos de que el vigor híbrido o algo semejante funciona en lo social. Vamos a ver, ¿qué ocurre en la comunicación? En la comunicación puede haber dos, tres tipos de comunicación. Puede haber la comunicación que es eh, totalmente en acuerdo, ¿verdad? Están dos fanáticos de un determinado equipo de fútbol hablando de ese equipo de fútbol, no discrepan en nada, lo único que discrepan es en si debieron haber ganado 2-0 o 5-0, pero están en la misma dirección. Eso ocurre también con personas de la misma filiación política, ¿verdad? No hay desacuerdo, hay casi una repetición, un refuerzo de lo que se van diciendo unos a otros. Y esto es una comunicación que tiene costo cero. ¿Por qué tiene costo cero? Porque no nos amenaza, ¿verdad? Hay comunicaciones que nos amenazan cuando tenemos que negociar con alguien que tiene una tesis totalmente diferente a la nuestra, ¿verdad? O unos intereses totalmente diferentes a los nuestros, nos sentimos, primero sentimos que queremos convencerlo, sentimos que ojalá no se nos salga del canasto, sentimos que ojalá estemos siendo suficientemente persuasivos, etcétera. Entonces, estamos en vilo en esa comunicación. Estamos en vilo porque creo que tenemos una creencia equivocada de que un reto es fuente de malestar, ¿verdad? Si tuviéramos la idea de que un reto nos construye, de que un reto nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a explorar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de persuadir y tal. Si creyéramos que el reto es constructivo, pues tendríamos menos dificultad para enfrentarnos a los que piensan distinto, para enfrentarnos a los que, y estoy hablando de una conversación, a los que son diversos. Digo que una conversación porque fíjate que si estamos conversando, la diversidad no nos opone, no nos obstaculiza conversar, pero hay situaciones en las cuales hay gente con la cual podría ser que no nos sintiéramos ni siquiera en capacidad de sentarnos a conversar, que es la separación más grave, ¿verdad? La separación menos grave es, yo no converso con fulanito, pero sí me podría sentar a conversar con él. La más grave es, yo no converso con fulanito, pero jamás me sentaría a conversar con él. Es una separación radical. Estoy reconociendo que la diversidad que tenemos, diversidad de creencias, diversidad de formación, diversidad de afiliaciones, nos separan en un caso menos radicalmente, en otro caso más radicalmente. Y esto es bien importante porque no vivimos en aislamiento, ¿verdad? Si uno
pudiera vivir como Robinson en una isla donde no hubiera nunca visitantes, es autosuficiente, etcétera, pues creo que la capacidad de relacionarse sale sobrando. Pero vivimos en un mundo totalmente interconectado, ¿verdad? Se me descompone el televisor y tengo que buscar a alguien. Se me acaba el pan y tengo que ir a buscarlo donde alguien que lo vende, que se lo compró a alguien que lo hizo, etcétera, ¿verdad? Hay una interdependencia muy estrecha y ni se diga, o tal vez sí hay que decirlo, vivimos según unas reglas, según unos acuerdos los cuales necesitan una casi permanente modificación, ¿verdad? Las reglas, los acuerdos, no digo las leyes, porque están, si están bien diseñadas deberían ser muy estables, pero hay una dinámica de desajuste en reglas, acuerdos, formas de pensar, formas de convivir que van cambiando precisamente por las circunstancias. Y las circunstancias son múltiples, incontrolables, causan efectos disímiles en mí que en mi vecino, eh, de manera que una de las cosas que deberíamos tener es una gran capacidad para ir formando los acuerdos que sean necesarios según las circunstancias, van desactualizando las reglas pequeñas, grandes, sólidas, variables que tenemos para convivir. Entonces, el tema de la diversidad, tocándolo de esta manera, desde el punto de vista de una diversidad de conocimiento, diversidad de gustos, diversidad de valores, nada más, me parece que es un tema sumamente sustancioso y que necesita que produzcamos unas cuantas ideas sobre cómo manejarnos en esa diversidad. Muy bien. A mí la palabra diversidad bueno, me invita a pensar en muchas cosas, igual que a ti. La primera es la diversidad biológica, ¿verdad? El otro día estaba leyendo un libro muy interesante. eh, Ahorita no recuerdo el nombre del libro. Se llama ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y habla de pequeñas innovaciones en la historia reciente de la humanidad, los últimos 500 años que han sido determinantes en el avance de múltiples áreas, ¿verdad? Como por ejemplo la invención del vidrio y todo Ajá, lo que el vidrio ha permitido, ajá, desde tener anteojos y poder claro, usarlos para leer hasta el desarrollo de microscopios, telescopios y todo lo que eso sí, desató sí. en materia de ciencia. Y uno de los capítulos del libro habla de algo que nunca había escuchado yo, que es el efecto colibrí. Creo que cuando hablamos en términos de pensamiento sistémico, se utiliza mucho la idea del efecto mariposa, ¿verdad? Que el batido de las Sí. alas de una Ujú. mariposa en un lugar del mundo genera un huracán al otro lado del mundo, etcétera. Pero el efecto colibrí es un efecto de coevolución. Hay algunas especies de colibríes que han coevolucionado con algunas especies de heliconias. Y entonces esas heliconias solo son polinizadas por ese colibrí y ese colibrí solo se alimenta de esa heliconia. Han pasado millones de años en ese proceso evolutivo, pero es un proceso coevolutivo, ¿verdad? Ujú. Entonces no existiría esa heliconia y no existiría ese Claro. colibrí Ujú. sin la otra especie, Sí. ¿verdad? Y eso a mí me parece brillante como ejemplo de que tal vez no sabemos cuánto nos enriquecen otras especies. Pues nos podemos imaginar cuánto nos enriquecen en términos económicos, monetarios, ¿verdad? De decir, ah, bueno, es que esa plantación de maíz nos permite hacer tortillas, pero no sabemos de cuántas otras formas todas las otras especies nos enriquecen, nos afectan, ¿verdad? Claro. Eh, yo siento que
cuando uno va a diseñar un jardín, uno debería de pensar con algo que ni siquiera sé cómo denominarlo, pero pensémoslo como empatía interespecie, que nos permitiera pensar, bueno, y esta planta que tengo aquí, ¿cómo beneficia a otras que están en el mismo ecosistema? Porque a mí, Dave, si la escogí para ponerla acá es porque me gusta visualmente, o porque da sombra, o porque da un fruto, o porque promueve, no sé, algún tipo de qué sé yo, una citronela ahí que genera un olor que espanta a los mosquitos. Alguna función tiene para mí, pero ¿qué función tiene para otras especies? ¿Verdad? Mm, ¿Ahuyenta polinizadores o atrae polinizadores? claro. ¿Secuestra carbono en el suelo o libera carbono? Mm, ¿Verdad? ¿Seca los suelos o los rehidrata? ¿Asegura la tierra o la suelta? Y entonces creo que eso, desde el punto de vista de diversidad biológica, nos debería de llevar a pensar en otras formas de diversidad que creo que es el propósito de tu artículo. Y de las primeras cosas que me vinieron a la mente cuando lo leí, ahora que te escuchaba hablar, es de la diversidad eh, técnica, profesional, de oficio, de quehaceres del ser humano. Y en Singapur, que es un país muy, muy llamativo, porque Singapur es un país pequeñísimo, ¿verdad? Es una islita diminuta de 600 kilómetros cuadrados, con la misma población de Costa Rica. Entonces, como que metieras a toda la población de Costa Rica en Curridabat. Y además es una isla, y además es un humedal con bajísima riqueza natural, y han logrado ir desarrollando el país de una manera que en 60 años pasaron de ser un swampo de pobreza a ser una isla de altísima prosperidad. Y mucho de lo que ellos han hecho, en vista que son tan pequeños, es que se dedicaron a aprender de cómo otros países resuelven desafíos que ellos tienen. Entonces, en vez de tener un montón de embajadas desperdigadas por el mundo, tienen como algunos núcleos diplomáticos donde tienen funcionarios de altísimo nivel, diplomáticos, embajadores, que son itinerantes, y entonces están constantemente viajando por las regiones, tratando de ver cómo resuelven problemas que ellos tienen en otras latitudes. Entonces, el proceso de aprendizaje de ellos está totalmente basado en la diversidad. Entre más expuestos estén a experiencias y soluciones y intentos diferentes, mejor para ellos poderlo intentar en casa. Y en materia educativa, ellos han creado un concepto que es el de profesionales tipo pi. Pi me refiero a la letra griega ajá. eh, que, que, que permite calcular la circunferencia de un círculo. Y entonces ellos utilizan esa figura del pi para sugerir que una persona eh, debería de elegir un oficio o una profesión que sea el equivalente a una vertical. Y esa vertical nos va a llevar de donde estamos hoy a otro nivel de desempeño profesional, ¿verdad? Entonces, pues digamos, en mi caso, yo estudié derecho y esa es mi formación vertical. Después, ellos sugieren que haya una formación o una especialización que sea transversal y que saque a la persona de esa vertical, y que en vez de seguirse especializando en esa dirección, busque cómo moverse hacia algún lado, ¿verdad? Entonces, en mi caso, estudié una maestría en estudios de paz y transformación de conflictos, y eso me sacó bastante del derecho, y de hecho me sacó literalmente por muchos años del derecho. Y después recomiendan que uno busque la manera de desarrollar otra vertical que lo aterrice de manera profesional o de manera laboral, en otro campo de acción en el que podría desarrollar unas competencias que también le permitan desenvolverse con suficiencia en un área específica. Entonces, digamos, para efectos de ilustración, yo los últimos 20 años he estudiado mucho por mi cuenta el tema del cambio climático. No tengo muchas certificaciones que demostrar para demostrar mi conocimiento, pero sí tengo mucho interés en el tema, y me gusta seguir a las personas que saben mucho del tema, y entonces siento que
he logrado desarrollar un lenguaje que me permite articular algunas de las ideas que quiero promover, que tienen que ver con la acción climática o cómo mitigar el conflicto, descarbonizar, todos esos temas que tienen que ver con la crisis climática del planeta. Entonces, aquí siento que hay una recomendación interesante, ¿verdad? Porque yo creo que, primero, y bueno, y esto es algo que lo recuerdo de ti desde hace 30 años y más, que me decías que uno a la universidad no iba a buscar empleo, que uno a la universidad iba a desarrollarse intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, ¿verdad? Y ese consejo me sirvió para ir haciendo cosas sin pensar cómo me iba a ganar la vida después. Y entonces siento que aquí podemos ofrecer una recomendación en el sentido de que deberíamos de estar más enfocados en el cultivo de una serie de saberes o de una serie de destrezas, pues ojalá con alguna certificación, porque todavía vivimos en un mundo donde eso es importante. Pero si nos pusiéramos a pensar en un área específica del quehacer técnico y profesional, como es la ciberseguridad, los mayores expertos en ciberseguridad son personas eh, 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 auto, autoentrenadas, ¿verdad? Son lo que llamamos famosos hackers, ¿verdad? Personas que han tenido muchísimo entusiasmo y pasión para meterse con sus computadoras a aprender todo lo que se puede hacer con una computadora y saben más que el que tiene una maestría de un instituto tecnológico reputado. Y eso creo que ya nos empieza a encender la luz de que vamos hacia un mundo donde no es tan importante la certificación de lo que aprendimos como la aplicación de lo que sabemos. Eso. Lo otro es que creo que cuando hablabas de salirse de zonas de confort, bueno, no recuerdo exactamente cómo era que lo estabas elaborando, pero pensé en dos conceptos de la física. El primero es que la tracción requiere fricción. ¿Verdad? Si nosotros queremos movernos hacia adelante, digamos, con un vehículo en una superficie, las ruedas de ese vehículo tienen que ser capaces de generar una fricción con la superficie para poderse desplazar. Y lo otro es el concepto del el coeficiente de rozamiento, ¿verdad? Que es cuánta fuerza tenemos que ejercer sobre un objeto para que finalmente se mueva. Y si yo me veo como ser humano, yo digo, bueno, ¿cuáles son las cosas que me hacen moverme de donde estoy? Y las cosas que me hacen moverme de donde estoy a veces provienen de dentro de mí y a veces son exógenas, incentivos, ¿verdad? Cosas que me ilusiona hacer y que entonces busco hacerlas, otras que tal vez son obligación, una fecha límite para presentar una declaración de impuestos, pues es una fuerza exógena, pero ejerce la suficiente fuerza sobre mí para que yo ejecute algo, ¿verdad? Y bueno, tal vez para cerrar esta introducción de mi parte, el Instituto de Biodiversidad empezó hace 33 años, bueno, 33 años que se fundó, pero la idea de conocer la biodiversidad de Costa Rica para después, ojalá, amarla y que eso nos permitiera conservarla, tiene 40 años y más, ¿verdad? Don Rodrigo Gámez ha dedicado la mejor parte de su vida a esto y la actitud del indio ha sido siempre la de decir, ¿qué habrá ahí? Vamos a ver qué hay en ese bosque, qué hay en ese cafetal, qué hay en ese manglar. Y con esa inquietud, con esa curiosidad tan simple, y unas metodologías de trabajo y unos procesos científicos muy rigurosos, el indio ha sido capaz de descubrir 3.700 nuevas especies para la ciencia. Mm. Eh, eh, Debe haber poquísimas organizaciones en el planeta que pueden afirmar eso, ¿verdad? Y eso por esa curiosidad de conocer, amar y conservar. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo entre seres humanos? Y a mí me gusta creer, bueno, estoy convencido de que en cualquier conversación que podemos tener con otra persona, podemos tener la curiosidad de buscar algo en ella que nos resulte admirable.
Y creo que esta es una actitud que nos convierte en muy buenos facilitadores de la conversación, en muy buenos escuchas de la conversación, en comunicadores cautelosos para que se continúe la generación de confianza que nos permita llegar a encontrar algo que admiremos en otra persona, en un desconocido que nos topemos hoy en la calle y que podamos hablar 10 minutos y que lleguemos a un punto de diga, qué admirable eso que usted hace, eso que ha hecho, ¿verdad? Así que creo que uno puede cultivar a través de la diversidad la celebración de esa diversidad desde nuestra propia curiosidad, que es una actitud elegida, ¿verdad? Muy bien. Eh, me has puesto a pensar en algunas cosas, ¿verdad? Yo no sé si Gaudí alguna vez planeó alguna ciudad, hizo planeamiento espacial, pero a juzgar por los edificios de Gaudí, yo pienso que posiblemente sus calles no hubieran sido rectas. Esto me lleva a creer que hay unos ciertos paradigmas que aceptamos y los aceptamos sin cuestionamiento. Por ejemplo, el de que la cuadrícula ideal de una calle tiene que ser con ángulos rectos, ¿verdad? Eh, Brasilia, yo he estado en Brasilia, pero no pude presenciar el asunto. No es una cuadrícula eh, de ángulos rectos, ¿verdad? Y esto me lo sugiere el hecho de la comparación o la juxtaposición que hacías entre la agricultura monocultivo y la agricultura bosque. No hay duda de que, según lo que sabemos de biología, la agricultura bosque tiene que ser más sostenible. Posiblemente en una agricultura bosque bien diseñada no hubiera que usar tantos agroquímicos, o a lo mejor no habría que usar ningún agroquímico, porque habría el marcaje como en fútbol, de unas especies con respecto a otras, ¿verdad? Hoy te dicen, y cosas que son útiles en tu jardín, en tu huerta. Dice, mire, si va a sembrar no sé qué, albahaca, siembre por ahí cerca ajos, porque la albahaca le llega un bichito que se lo come, pero lo repele el olor a ajos. Entonces, toda esta interacción podría ser utilizada de manera de que se produjera más sostenibilidad. Yo no lo sé si se podría producir más, si se podría dar más productividad económica, pero a lo mejor ese paradigma de la productividad económica, no, a lo mejor no. A mí me parece que el paradigma de la libertad económica es por lo menos altamente sospechoso del cambio climático, ¿verdad? Si nos separáramos del paradigma de la productividad económica, estaríamos produciendo más sostenibilidad, menos daño al ambiente y tal, ¿verdad? Bueno, entonces, ese concepto de la agricultura bosque me llama mucho la atención. Yo me acuerdo que pequeño me llamó mucho la atención que los agricultores eh, intercalaban en el tiempo cultivos. Por ejemplo, después de sembrar maíz, sembraban frijoles. Y una vez un agricultor me contó que los frijoles incorporaban nitrógeno a la tierra, ¿verdad? Y entonces que esa rotación, maíz, frijoles, era beneficiosa para la tierra. Me llamaba mucho la atención y posiblemente ha de haber otras muchas formas de convertir a la tierra el espacio, ese lote donde sembramos, convertirlo no en un sujeto de explotación, sino en un socio productivo, ¿verdad? Y, y el monocultivo
me parece que también es un paradigma que roza, pega, se conecta con el paradigma de las ciudades rectilíneas y en ángulo recto. Eh, Creo que el monocultivo y los jardines, ¿verdad? Los jardines que tenemos en las casas son antinaturales en su diseño. La naturaleza no es así, ¿verdad? ¿Cómo podríamos convertir un charral en un jardín? Ese es un reto interesante. O despegados del concepto de jardín, ¿cómo podemos obtener la belleza que queremos obtener del jardín? ¿Cómo la queremos obtener del charral? Aunque según lo que he venido diciendo, a lo mejor el obstáculo para que el charral sea bello es nuestro propio ojo de observador, y que si tuviéramos otro ojo de observador, veríamos belleza en un charral como hay belleza o como vemos belleza en un jardín. Entonces, de nuevo, deberíamos, enfrentados a la diversidad, eh, preguntarnos qué es lo que nos hace valorar tan fuertemente la uniformidad. Leía eh, una vez, y lo comentaba en la columna, en el blog, que había unas bibliotecas, no sé dónde, en Noruega o en Suecia, donde lo que prestaban para que la gente se informara, se educara, no eran libros, sino que prestaban personas. Había voluntarios que llegaban ahí y estaban dispuestos a que el visitante de la biblioteca dijera, ¿por qué no me, ¿por qué no me presta un abogado para conversar con él? Que es una cosa que hacemos. Bueno, cuando estamos escogiendo carrera universitaria, algunos conversan con personas profesionales de esa disciplina. Otros siempre reconocen la importancia que hubiera tenido conversar con profesionales de esa disciplina. Entonces, una biblioteca en que te prestaran, sería una antropoteca, Mm. donde te prestaran seres humanos para conversar. Pero fíjate qué interesante, que los seres humanos andan por ahí. O sea, que hay una biblioteca ambulante, es lo que anda por ahí. Cada vez que nos encontramos con una persona, si no hiciéramos supuestos limitadores, ¿verdad? Si no sacáramos la tijera de nuestros prejuicios para cortarle esquinas, ¿verdad? Porque a veces le cortamos esquinas a la gente, decimos, ah, yo sé, claro, es ingeniero, ya sé cómo pensará sobre este asunto, ¿verdad? O ya sé, este, no tiene hijos, ya sé cómo piensa sobre este asunto, etcétera. Si no usáramos esa tijera para andarle cortando esquinas a la gente y convirtiéndola en la figura geométrica que nos queda cómoda, ¿verdad? Tendríamos muchísima más oportunidad para estarnos enriqueciendo, ¿verdad? Para vivir ese efecto bosque del que hablabas en agricultura, en vez de vivir un efecto monocultivo, que es el que nos ocurre cuando nos relacionamos solamente con gente que es parecida a nosotros en formación, en creencias, en nivel socioeconómico, etcétera. Ahí estamos siguiendo un deteriorante efecto monocultivo. Yo estaba pensando ahora que mencionaste agroquímicos, agrotóxicos, eh, que son necesarios por un montón de razones equivocadas, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a poner a juzgar la forma como se producen los alimentos que consumimos, pero si a nosotros nos dijeran que todos los alimentos que consumimos a lo largo del año, que son producidos con el uso de agrotóxicos,
y que esas moléculas, algunas moléculas de esos agrotóxicos, se trasladan al fruto que consumimos y Sí, que claro. esa molécula tiene un impacto determinado en nuestras propias células del cuerpo, y que si sumáramos todas esas moléculas que consumimos a lo largo del año en los alimentos que comemos, es el equivalente a una cucharadita de ese agrotóxico, eh, nos la tomaríamos, ¿verdad? Y yo creo que nadie diría, sí, me la tomo. Entonces Ujú, creo que hay una desconexión cognitiva claro. entre cómo se producen Ujú, nuestros alimentos y cuánto de qué estamos consumiendo que no deberíamos. Y ahí siento que el tema, más allá de la diversidad, es la bioalfabetización, cómo aprendemos a hablar el lenguaje de la vida de manera tal que podamos entender cuál es el costo y el beneficio de utilizar esos agrotóxicos en un estilo productivo particular, ¿verdad? Y yo creo que de lo que se trata cuando hablamos de agricultura sintrópica, de que la agricultura sea más parecida a un bosque, es cómo estructuramos un modelo de negocio innovador, porque lamentablemente los últimos 100 años nos desconectamos del bosque como fuente de alimentos y llevamos 3 generaciones de estar produciendo alimentos de una manera cada vez más mecanizada, industrializada, por medio de monocultivo, eh, y creamos un modelo de negocio donde podamos generar riqueza económica en paralelo a la regeneración del capital natural del cual obtenemos el alimento, ¿verdad? Esto lo podríamos discutir por mucho tiempo, pero me parece que aquí la clave es cuánta mano de obra se necesitaría para producir la cantidad de comida que consumimos a nivel global hoy en día y a dónde tendría que producirse, ¿verdad? Entonces, si uno piensa en algunos monocultivos como el pistacho, la almendra, el trigo, el maíz en países grandes, ¿verdad? Eh, el uso de tecnología, de tractores, de la mecanización de esa producción reduce en millones el número de manos que se necesitan para producir la misma cantidad de alimento. Y entonces aquí creo que lo que necesitamos es ponerlos en una balanza. Si lo ponemos en una balanza estrictamente economicista, sigamos así, porque esto es más eficiente, produce más alimentos a menor costo para llevar al mercado a lo largo del año, pero nos está costando el planeta. Y creo que si supiéramos que eso es lo que está en el otro lado de la balanza, me gustaría creer con fe que una masa crítica de personas dirían, bueno, tal vez mejor revisemos esto, porque creo que el modelo no va a alcanzar para que otras 3 generaciones puedan claro. seguir haciendo lo mismo. Ujú, Y mencionabas el maíz y el frijol, la milpa, que todavía debe haber milpas en algún lugar aquí en nuestra región, en nuestra región geográfica, pero la milpa era un, una pequeña huerta donde las comunidades indígenas sembraban 3 productos: maíz, frijol y ayote. Y ahí es como un pequeñísimo modelo sintrópico donde las 3 especies se retroalimentan, una le da sombra a la otra fija nitrógeno y la otra no sé qué otra propiedad tiene. Crecen a diferente velocidad, entonces a veces coinciden y hay cosecha de las 3, a veces hay una primero que la otra. Y esa era la lógica de la milpa, y de una milpa vivía una familia, ¿verdad? Eh, y hablabas también no sé cuál fue la palabra exacta que usaste, pero cuando uno piensa en extraerle valor a la naturaleza, pues entonces cortamos árboles, secamos ríos, hacemos represas, eh, deforestamos, ¿verdad? Abrimos montaña, metemos cultivos, metemos ganado. Pero si pensáramos más bien en la creación de valor, entonces estamos metiéndole riqueza a lo que nos va a dar de comer, que además nos va a permitir monetizarlo.
Entonces, a mí me gusta mucho el paradigma de la economía ecológica. Yo siento que si pudiera devolverme en el tiempo, me gustaría explorar esa vía profesional, que creo que es de alguna manera como desarrollarse, pensando en los singapurenses, desarrollarse en dos verticales, Ujú. ¿verdad? La parte económica, muy importante en la asignación de recursos escasos como modelo de negocio, y la parte ecológica, que es cómo y para qué deberíamos de conservar, regenerar, preservar, eh, eh, enriquecer el entorno natural para que aquello otro también funcione, ¿verdad? Así que estaba pensando, solo para cerrar y salirme un poquito del tema estrictamente agroecológico, en el resultado de la diversidad que ocurrió hace 80 años, cuando se juntaron eh, un gobierno republicano, un partido comunista y la Iglesia Católica para configurar lo que desde entonces denominamos las garantías sociales, ¿verdad? Hace 80 años. Y eso me parece que es el resultado de la diversidad. No conozco detalles de cómo sucedió aquello, pero sí me parece que el resultado es de una valía incalculable. Y a veces me gusta decir, a manera de ilustración, que si en esas negociaciones hubieran dicho, bueno, pero ¿cuánto nos va a costar esto 80 años? Creo que podría ser demasiado dinero, mejor no lo hagamos. En vez de pensar en eso, dijeron, esto es lo que sentimos que es correcto hacer, ahora, hagámoslo. Y se hizo, ¿verdad? Y entonces ha tenido un costo, claro, podemos hacer un cálculo del costo seguramente en los miles de millones de dólares, pero el beneficio que ha generado debe ser muchas veces mayor también, ¿verdad? Muy bien. Antes, cuando mencionabas el efecto colibrí, que no lo conocía, siento que el efecto colibrí está presente en todo momento y en toda persona, ¿verdad? Creo que no nos damos cuenta porque reflexionamos poco sobre eso, de cuánto nos cambia el contacto con las personas. A veces el contacto eh, de tiempo muy reducido, ¿verdad? Eh, cuánto nos cambia, no sé, haber conocido a una persona y haberlo escuchado una vez nada más, o cuánto nos cambia un determinado tutor, profesor, maestro, mentor en nuestra vida, ¿verdad? Conviviste con él o con ella un semestre, un año, y te produjo un gran, un gran cambio. Eh, y desde luego que tenemos una tendencia a pensar mucho en el yo, y no pensamos en las circunstancias. Eso es algo sobre lo que he estado pensando en escribir un día una nota de este blog, porque oímos a Ortega decir que yo soy yo y mis circunstancias, y nos parece casi como un sonsonete, pero cuando uno se pone a pensar en lo que son tus circunstancias, todas las circunstancias externas e internas, que yo creo que no se deberían llamar circunstancias, sino introstancias, pero no he logrado avanzar en eso. Toda esa cantidad de circunstancias te va cambiando, ¿verdad? ¿Cómo te cambia un bebé inocente, ni se comunica, no, no sí se comunica, pero ni habla, duerme todo el día y te cambia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te cambia? ¿Cómo te cambia una mascota, ¿verdad? Eh, Irracional, parece apenas viva y tal, y te cambia, ¿verdad? Y desde luego, ¿cómo te cambia un jefe con el que trabajaste un tiempo, un amigo que tuviste por mucho tiempo? Desde luego, el cónyuge, ¿verdad? Te cambia totalmente. Llegas a ser una persona distinta a la que hubieras sido si no hubieras tenido
esas circunstancias. Eso me llama mucho la atención y me pregunto, y casi como cerrando, me pregunto, ¿cuáles serán las actitudes que deberíamos revisar para estar más expuestos a circunstancias, más abiertos a que la diversidad nos produzca, nos produzca cambios? No solo ganancias, ¿verdad? No solo ganancias. Es que la diversidad nos produce cambios y los cambios en algún momento pueden producir ganancias, también pueden producir pérdidas, ¿verdad? Ok. Pero bueno, ¿qué deberíamos, qué tipo de porosidad personal deberíamos tener para estar abiertos a la diversidad? En primer lugar, yo creo que tendríamos que revisar si lo consabido, lo conocido, lo corriente, lo tradicional, lo clásico, lo que es igual, lo que es uniforme, ¿por qué nos da seguridad? Pues, no puede ser que nos dé seguridad simplemente por confort, ¿verdad? Es más fácil entenderme en materia futbolística, ya dijimos, con alguien que sea de la misma divisa deportiva que yo, ¿verdad? Pero podría obtener cosas de ver otros puntos de vista y entonces la seguridad de lo consabido podría terminar siendo una seguridad mutilante, una seguridad que me impide tener otras vías de otras perspectivas y tal vez otras oportunidades de desarrollo. Segunda cosa que habría que revisar es ¿por qué siempre creemos que un reto es causa de malestar? ¿Por qué cuando me encuentro con que se desinfló una llanta, me da una cierta sensación de malestar que a veces externo de maneras muy ruidosas, ¿verdad? Porque si la llanta se desinfló, ahí hay un reto y de cómo lo resuelva técnicamente, de con qué ánimo lo resuelva, de qué nuevos recursos ponga en marcha, depende una oportunidad de crecimiento. ¿Por qué en las relaciones interpersonales nos gusta mucho el mar sin oleaje, ¿verdad? El dicho ese, no hagan olas, ese me encanta, ¿verdad? Estás en un grupo y de pronto alguien plantea una tesis que es contra, contra grupo y alguien siempre dice, no hagamos olas. Hombre, hagamos olas. Los surfistas no podrían desarrollar toda la capacidad que han desarrollado, ¿verdad? De equilibrio, de técnica, de disfrute, si no hubiera olas. Entonces las olas son aprovechables, ¿verdad? Y son aprovechables socialmente, en el grupo de trabajo y tal. La persona que asume una posición distinta al grupo, me parece que le está dando un insumo importante al grupo, si es que el grupo no cree que la mejor manera de resolver las cosas es no hacer olas, que no es la mejor manera de resolver las cosas. Pienso que nos falta como espíritu de aventura, que para darle la bienvenida a la diversidad hay que tener espíritu de aventura. Claro que es más cómodo hablar con las personas que hablan tu mismo idioma, que tienen la misma religión, que tienen la misma posición, creencia política, etcétera, pero oír a los demás con espíritu de aventura, ver qué es lo que hay. A mí el aventurero me llama mucho la atención. Un día de esto estaba viendo por ahí una historia, una descripción del viaje de Magallanes, ¿verdad? Hay un perfil personal de querer meterse en, en problemas, de querer enfrentar retos, de querer enfrentar lo desconocido,
con buen ánimo. El aventurero tiene una apertura a lo diverso, tiene una apertura a lo diferente, a lo distinto, tiene una apertura a lo novedoso. Y deberíamos, yo no digo que todo el tiempo deberíamos estar en espíritu de aventura, pero cada vez que sentimos una resistencia a relacionarnos con alguien diferente, eh, a enfrentarnos a una situación diferente, deberíamos recordar que la aventura que hace crecer al aventurero y tal, es simplemente una disposición a abrirnos, a ver qué viene y adaptarnos. Nadie quiere morir en la aventura, pero la verdad es que nadie va a morir en la aventura de conversar con alguien que tiene una creencia religiosa distinta a la tuya o una creencia política distinta a la tuya. Entonces, me parece que esas cosas eh, cultivadas nos darían esa posibilidad de ser más acogedores con la diversidad, que por cierto, hay una frase tuya que yo no la recuerdo textualmente y que termina diciendo que la diversidad nos enriquece, ¿verdad? Que tener esa actitud de la diversidad me enriquece, me parece que es muy importante. Y nos repites la frase, por favor. Ok, sí, la frase es que las semejanzas nos unen y las diferencias nos enriquecen. Y también me gusta el concepto de celebrar la diversidad. O sea, si yo ya asumo que a mí me enriquece que exista biodiversidad, entonces quiero exponerme lo más posible a Ah, más experiencias o culturas o personas que son diferentes a mí. ujú, Y mientras hablabas pensaba en una frase que una vez leí, me impactó mucho y la recuerdo siempre y le veo mucha validez y pertinencia a esta conversación, que es que nada extraordinario ha sido producido nunca dentro de una zona de confort. ujú, Entonces, si nos interesa la creación de algo extraordinario, innovación o emprendimiento, como sea que le queramos llamar, creación de valor, ujú, vamos a tener que salirnos de una zona de confort o de manera intencional o de manera no intencional, como fue la pandemia, ¿verdad? Que nos sacó, nos forzó a salir de nuestras zonas de confort a todo el mundo. No hubo ujú, nadie cuya vida no se viera trastornada de alguna manera por algún tiempo por la pandemia. ujú, Y bueno, me ilusiona imaginarme que dentro de 2 o 3 años, algunas de esas innovaciones que han sido incubadas en ese proceso de movilización hacia afuera de zonas de confort van a empezar a beneficiarnos, ¿verdad? Y nosotros mismos, cosas que hemos adoptado, hábitos que tal vez hemos adoptado en estos años de pandemia y que nos podrían generar eh, bienestar, valor, eh, prosperidad, felicidad, como sea que lo queramos llamar. Y bueno, creo que con esto terminamos, ¿verdad? sí, señor. Ujú, Ok, muy bien. que estés muy bien entonces. De acuerdo, nos vemos. Nos vemos, hasta luego.